Espero que este 2025, muchachos, sean muy rentables, sean sostenibles, que mejor dicho, la rompan con esas cosechas y generen muchísima rentabilidad de la mano de este humilde servidor, en lo que les pueda colaborar con muchísimo gusto. Pero la verdad, mis mejores deseos para este año. Vamos a venir con un contenido muy completo, muy chévere. Vamos a repasar algunos conceptos porque hay que repasarlos. Vamos a complementar otros ya de todos estos temas de que hemos venido hablando. Y vamos a empezar con un tema muy interesante que en la mayoría de nuestros cultivos se presenta, y es el moho gris o la botrytis. Ya que muchos de ustedes me han hecho preguntas muy interesantes, vamos a ir más a fondo de este hongo invasivo. Pero antes de hablarte de todo esto, me gustaría que te suscribieras a mi canal y des en la campanita para que reciba la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esto va a ser información realmente valiosa que te va a ayudar a tener un cultivo en óptimas condiciones. No siendo más, acompáñame y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué mal? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que esos cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, mejor dicho, que la estén rompiendo con esas cosechas y sobre todo estén generando muchísimo empleo. Y si no lo estás haciendo, estás en el lugar correcto, porque créeme, vas a aprender muchísimo. Entonces, para continuar con el tema que vamos a hablar, que es el moho gris o la botrytis, debemos entender varias cosas. Y una de esas cosas es que la botrytis es un hongo oportunista, es decir, que aprovecha cualquier situación adversa en la planta para aprovecharse y entrar y hacer los daños que hace. ¿Por qué? Porque es un hongo que está situado en donde, en material en descomposición y en el suelo, desafortunadamente esperando el momento oportuno para multiplicarse. ¿Por qué? Porque son esporas que duran mucho, ¿sí?, en el suelo, y desafortunadamente son muy resistentes. Pero con el tratamiento adecuado y con la prevención adecuada podemos mitigar el impacto. No lo vamos a extinguir del todo. Persona que a mí me diga, o agrónomo que a mí me diga, o agricultor que me diga, es que en mi cultivo no hay botrytis, siempre va a haber algo, siempre va a haber un pequeño foquito, siempre va a haber un puntico, alguna cosa, ¿sí? Que nosotros la mantengamos a margen, ¿sí?, que este sea un nivel crítico y lo mantengamos por debajo, es una excelente noticia. Pero quiero que se graben esto, mis queridos agricultores, y es que las enfermedades, las plagas, los hongos y las bacterias no se erradican, simplemente se disminuyen poblaciones y se mantienen a margen, que es lo que nosotros llamamos control. Entonces, ¿qué es la botrytis? La botrytis es un hongo oportunista, parasítico, que afecta a más de 500 especies de plantas, incluyendo a la mayoría de frutales, de hortalizas y leguminosas que nosotros sembramos actualmente. En mi zona, por ejemplo, tenemos fresa, tenemos ochuva, tenemos granadilla, tenemos gulupa, tenemos papa, tenemos frijol, tenemos arveja, tenemos una cantidad de productos, de los cuales hortensia, crisantemo, una pequeña partecita en rosas por allá en Santa Elena, y todas estas especies que nosotros tenemos aquí, prácticamente el 95% la botrytis. Pero para nosotros tener un buen control y disminución de población de la botrytis, ¿qué es lo que tenemos que identificar? Dos factores importantes. Primero, la humedad de nuestro cultivo. Nosotros muchas veces relacionamos el clima y lo relacionamos con hongo. Entonces decimos, está haciendo mucho sol, entonces hongo no me van a dar, me van a dar insectos. O está haciendo mucho invierno, insectos no me van a dar, me van a dar hongos y bacterias. Eso está muy desfasado de la realidad. Recordemos que nuestro cultivo, siempre por más grande, por más pequeño que sea, se va a generar un microclima. Y ese microclima, ¿qué va a generar? Una humedad, va a generar una temperatura, ¿cierto? Una emisión de gases y todo eso. Una vez se complemente todo esto, eso va a ser un ambiente propicio, desafortunadamente, para ciertos patógenos y ciertos insectos. En este caso, la botrytis. Desafortunadamente, en la mayoría de nuestros cultivos,
a las fumigaciones, fertilizaciones. Y en ese microclima que se genera ahí, vamos a estar ¿qué? Expuestos a este patógeno, a este moho gris. Y no es ajeno para ninguna persona. Es una enfermedad muy común que la verdad pues no nos debemos alarmar tanto porque afortunadamente podemos prevenirla. Pero entonces ya tenemos en cuenta el primer factor y que es humedad. O sea, ¿sí? Ese microclima que se forma en ese cultivo, independiente de que estemos en invierno o no estemos en invierno, ese microclima, esa humedad y ese entorno que se genera ahí dentro de ese cultivo va a generar una humedad, que esa humedad a partir de los 18 grados hacia arriba, esa humedad, esa temperatura ambiente, pero la humedad relativa, por ejemplo, a partir del 60 o el 70, a partir del 60%, perdón, hacia arriba, vamos a generar una botrytis, querramos o no. Y por ejemplo en esta zona la humedad relativa en este momento está por encima del 70%. Entonces ya la tenemos, ya tenemos uno de los factores principales para que la botrytis se desarrolle. La segunda, ¿cuál viene a ser? La segunda es la nutrición. ¿Por qué hago énfasis en la nutrición? Resulta que una planta al tomar sus nutrientes debe realizar división celular y fortalecimiento de paredes celulares. ¿Qué quiere decir esto, fortalecimiento? O sea, que la piel de la planta, sea en hojas, en tallos y frutos, esa cutícula, esa piel tiene que estar fuerte para evitar ¿qué? Insectos y hongos. Cuando yo tengo deficiencias nutricionales, esa pared se debilita. Entonces, es un ambiente propicio para este hongo. Entonces, ¿cuál es el principal elemento o los dos principales elementos que cuando están bajitos, que yo lo veo en un análisis de suelos y foliar, y si no lo han hecho les sugiero que lo hagan, esto es una herramienta importantísima, que nos va a arrojar ese dato? Estoy bajito en calcio y estoy bajito en boro. Esos son los dos elementos más importantes que usted debe tener en cuenta a la hora de manejar estos patógenos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ver directamente con la rigidez y la fortaleza de las paredes celulares, ¿sí? En los frutos, en las flores, en los tallos y en las hojas. Ustedes se van a dar cuenta, mis queridos agricultores, que usted está deficiente en calcio y boro es cuando le dan muchas manchas foliares y en especialmente estos hongos oportunistas como es la botrytis. ¿Correcto? Una vez identificados la humedad relativa por encima del 60 y ya en el análisis foliar en el de suelos veo que la planta no está absorbiendo calcio y boro, lo primero que debo hacer para poder empezar a disminuir la botrytis o el moho gris en mi cultivo es darle el calcio y el boro adecuado a esa planta para que adquiera rigidez y para que adquiera resistencia en sus paredes celulares. Una vez ahí vamos a mitigar ese impacto. Lo segundo, una vez ya corregí el calcio y el boro, eso sí basado, mis queridos agricultores, en análisis de suelos y foliar, para que no vamos a botar el dinero que nosotros estamos invirtiendo. Entonces una vez ahí, ya controlamos el calcio y el boro. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Yo me tengo que mirar ese microclima que hay en mi cultivo. ¿Cuál es ese microclima? Temperatura, tengan en cuenta temperatura que se las mencioné ahorita y la humedad relativa. ¿Sí? Si la temperatura está por encima de los 17 y 18 grados, empecemos a hacer monitoreos. Y la humedad relativa por encima del 60, listo, la tenemos ahí clara. Entonces yo veo que si la humedad relativa está demasiado alta en mi cultivo, que eso parece la selva chocobana por encima del 90% y que mejor dicho, usted entra y eso parece un sauna, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, venga, miremos, tenemos que deshojar, tenemos que manejar las podas, pilas, por ejemplo en el caso de la fresa tenemos que descalcetar, que es quitar las hojitas malas, o en el cultivo de tomate, venga, que tenemos que chuponar, venga, ¿cómo estamos con esto? Venga, o es que la distancia siempre está muy cortica o está muy larga. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Controlar esa humedad en el cultivo. Venga, zonas donde se me está encharcando también, porque eso también se genera un microclima. Entonces, eso es para que lo tenga en cuenta. Tengo que controlar el agua que está cayendo, por donde la estoy canalizando, toda esa parte. Ya controlando estos dos factores, usted está en la capacidad de disminuir esa enfermedad casi en un 40%.
O sea, un 40% en la disminución que su cultivo no le haya botritis es muy grande. Que cae un 60%, sí, porque el resto de la naturaleza no lo podemos controlar. Pero hay ciertos factores que sí. Entonces, una vez ya controlado este tema y lo tengo presente, hay productos preventivos muy buenos que yo puedo utilizar para mitigar el impacto de estos hongos. Por ejemplo, a nivel preventivo les tengo el extracto del árbol del té, el Melaleuca alternifolia, que es un extracto de un árbol que, mejor dicho, para prevenir hongos estamos muy bien. Otro preventivo, por ejemplo, muy bueno es el sulfato de cobre pentahidratado. Todos me dicen que es una molécula química, obvio que es una molécula química con el agua, pero utilizándolo de forma preventiva vamos a mitigar mucho ese impacto de esos hongos, para que lo tengan ustedes muy presente. Muchas personas también me dicen, venga, pero es que puedo utilizar otras bacterias. Claro que sí, usted puede utilizar el tricoderma, por ejemplo. El tricoderma es buenísimo a la hora de yo hacer las siembras, o por ejemplo cuando yo termino una rotación de flores, por ejemplo en el caso de hortensia, que es hasta las 28 y 34 semanas dependiendo de la altura que esté. Por ejemplo, cada vez que se soquea, caemos con tricoderma al suelo, y eso nos va a ayudar mucho a desplazar pilas. No va a matar el hongo, lo va a desplazar de la zona donde nosotros lo apliquemos, y va a mitigar mucho el impacto. Estas tres herramientas son muy importantes. ¿Que hay moléculas químicas? Claro que sí, tenemos moléculas químicas que sirvan mucho para esto, pilas, pero yo las recomiendo cuando usted ya tenga un daño significativo, ¿sí? Porque esto es una herramienta importante, solo que es una herramienta que hay que saber utilizar y no abusar. Entonces tenemos moléculas preventivas, por ejemplo, que son multisitios, como el clorotalonil, el mancozeb y el folpe, que son moléculas multisitios que nos van a ayudar de manera preventiva, ¿sí? La segunda, por ejemplo, otro grupito que te recomiendo, el procloraz, es muy bueno. Esa molécula química es perfecta. El Captan, excelente. Los benzimidazoles como el carbendazim y el Venomil son perfectos para controlar botritis, pero vuelvo y les digo, cuando ya tengamos una población significativa. Por eso es tan importante el monitoreo. Pero entonces, ya para finalizar, si usted quiere ahorrar y quiere ser mucho más rentable, yo que le recomiendo que desde el inicio a nivel preventivo empiece a utilizar los extractos de plantas. Hágase el análisis de suelos, tanto el foliar como el de suelos, para que usted tenga un mapa clarísimo. Yo lo recomiendo una vez al año, pero usted teniendo ya ese mapa claro, usted se va a dar cuenta que usted va a mejorar muchísimo. Así no aumente la productividad, usted va a ser mucho más rentable porque disminuyó la carga en las aplicaciones para este. Entonces, espero te haya gustado este video. Recuerda dar manito arriba, compartir y dejar tus comentarios en la parte de abajo, porque créeme, esto te va a ayudar a tener un cultivo mucho más sano, más atractivo, más rentable y más sostenible. Nos vemos en un próximo video. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día. Chao, chao.